El señor Haneda era el superior del señor Omochi, que era el superior del señor Saito, que era el superior de la señorita Mori, que era mi superiora, y yo no era superiora de nadie. Podríamos decirlo de otro modo. Yo estaba a las órdenes de la señorita Mori, que estaba a las órdenes del señor Saito, y así sucesivamente, con tal precisión que siguiendo el escalafón, las órdenes podían ir saltando los niveles jerárquicos. Así pues, en la compañía Yumimoto, yo estaba a las órdenes de todo el mundo. El 8 de enero de 1990, el ascensor me escupió en el último piso del edificio Yumimoto. El ventanal al fondo del vestíbulo me aspiró como lo habría hecho la ventana rota de un avión. Lejos, muy lejos, se veía una ciudad tan lejos que dudaba haberla pisado jamás. Ni siquiera se me ocurrió pensar que fuera necesario presentarme en la recepción. En realidad no me rondaba la cabeza ninguna ocurrencia, solo la fascinación por el vacío, por el ventanal. A mis espaldas una voz ronca acabó por pronunciar mi nombre. Me di la vuelta. Un hombre de unos 50 años, bajo, delgado y feo, me miraba con desagrado. ¿Por qué no le ha comunicado su llegada a la recepcionista?, me preguntó. No supe qué contestar y nada contesté. Incliné la cabeza y los hombros, constatando que en tan solo 10 minutos, sin haber pronunciado ni una palabra, ya había causado una mala impressió en mi primer dia en la companyia Yumimoto. Us recomano aquest llibre d'Amelino Tom, Estupor i Temblores. El trobareu a la Biblio, el trobareu en castellà, el trobareu en català i fins i tot el trobareu segurament també en francès. És un llibre molt curiós perquè ens explica com una noia, que a més és occidental, va a treballar en una empresa japonesa i tot el que li ocorreix mentre està en aquest lloc de treball i com comença amb un escalafó i va baixant en lloc d'anar pujant. No sé si coneixeu aquesta autora, però qualsevol dels seus llibres que trobareu a la Biblio són llibres on els personatges són molt curiosos, a vegades molt cruels, i la condició humana es veu molt reflectida en diverses de les seves facetes.